A continuación tenemos a la nutricionista Patricia Moreno, la cual no está de momento aún en sala. No, ya me comunican que se acaba de unir. Listo. Ella es nutrióloga graduada de la Universidad Internacional del Ecuador, con una maestría en psicopedagogía con medición social de Barcelona, España, con educación en diabetes de la Asociación Colombiana de Diabetes y una maestría en diabetes y obesidad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nos ayudará el día de hoy con el tema de hiperglucemia en el paciente con COVID. ¿Cómo abordar nutricionalmente a estos pacientes? Muy buenas tardes, ¿nos escucha? Sí, le escucho. Muchas gracias. El podio es suyo, puede proseguir. El audio está perfectamente claro. Listo, gracias. Voy a compartirles la pantalla. Ok, ahí se puede ver. Sí, únicamente ya toca ponerle en modo presentación y se ve la pantalla completa. Ahí está perfecto. Listo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí esta noche pues compartiendo los conocimientos que tengo acerca de este tema. Es importante que conozcan cómo abordar nutricionalmente al paciente con esta hiperglucemia, pero también al paciente COVID. Entonces, realmente esta presentación abarca ambas cosas, ¿sí? Cómo tratar esta hiperglicemia, pero realmente el tema que estoy presentando el día de hoy es la recomendación nutricional que les da a todos estos pacientes, porque lo que queremos evitar en efecto va a ser una hiperglicemia en todos los pacientes. Entonces, ¿qué presenta el paciente COVID? ¿Cuáles son sus implicaciones nutricionales asociadas a la enfermedad? Como signos y síntomas tenemos una disminución en el apetito, que esto obviamente nos va a dar una disminución en la ingesta calórica de los pacientes, problemas neuropsicológicos por el impacto que tiene la enfermedad como tal, que va a presentar también una pérdida de peso involuntaria, disminución en la movilidad, fatiga, disfagia, alteraciones gastrointestinales que también van a influir en el tipo de alimentación que pueda consumir el paciente, como vómitos, náuseas, diarrea, estreñimiento, incremento en el estrés catabólico. Sabemos que es una enfermedad totalmente inflamatoria, por lo tanto el gasto energético calórico del paciente es bastante alto, sobre todo en aquellos pacientes ya en hospitalización o en UCI. Y esto también nos va a dar pues una pérdida importante de la masa muscular, la hiperglicemia, que es la que vamos a abordar el día de hoy, y alteraciones de los niveles de electrolitos séricos y estado hídrico, además de la debilidad asociada a la misma enfermedad, ¿no? Entonces vamos a hablar de la hiperglicemia, y cuando sabemos de hiperglicemia, normalmente pensamos en una glucosa por encima de 100. Pero en el paciente COVID la situación puede cambiar, ¿sí? En aquel paciente sin diabetes previa, hablamos de una hiperglicemia cuando la glucosa está por encima de 140, ¿sí? Y en pacientes que ya tienen diabetes, hablamos igual de una glucosa igual o mayor a 140. De todos modos, sabemos que en cualquier persona, tenga o no tenga COVID, el hecho de tener una glucosa por encima de 100 nos indica una prediabetes, por lo tanto, también nos podría indicar un factor de riesgo para complicaciones propias de la enfermedad o en el mismo curso del COVID. ¿Por qué es importante abordar la hiperglicemia del paciente? Primero, porque ha sido identificada como un factor de riesgo fuerte en el predictor de mortalidad en pacientes con esta enfermedad. Y esto se va a asociar a una mayor necesidad de ¿qué? Primero, de ventilación mecánica, de ingreso a la UCI, de riesgo a muerte, independientemente de si haya o no antecedentes de esta enfermedad. Sobre todo en aquellos pacientes con sobrepeso, obesidad o una prediabetes, son pacientes que van de por sí presentar mayor riesgo cardiometabólico. Los pacientes con diabetes podrían necesitar, si ya tienen su tratamiento establecido, una intensificación en el tratamiento, y si es que no han sido pacientes que tienen previamente diabetes, puede ser necesario iniciar un tratamiento inmediato en cuanto a insulinoterapia y su plan nutricional. Existe evidencia suficiente de que el control adecuado en las concentraciones de glucosa van a ayudar a una mejor evolución de la enfermedad. Los pacientes críticos pueden tener
elevación de las concentraciones de glucosa en sangre como en respuesta metabólica al estrés que están pasando, pero también, claro, en los pacientes que no necesariamente tengan diabetes debido al estrés metabólico que presentan, pueden presentar esta hiperglucemia y tener mayores complicaciones. En la evaluación de los pacientes con diagnóstico presuntivo o confirmado ya de COVID, es importante preguntar si hay antecedentes de diagnóstico de diabetes, no solo en él, sino también en familiares o algunas otras complicaciones, y considerar que pueda ser necesario medir la glucemia venosa y también la hemoglobina glicosilada para la evaluación de este paciente. En un paciente sin antecedentes de diabetes, que desarrolla una hiperglicemia mayor a 140 a 180, dependiendo de la guía, se debe manejar como hiperglicemia intrahospitalaria porque el riesgo de la enfermedad severa va a ser mayor. Entonces, mientras más de 140 o incluso ya en aquel paciente hospitalizado y con otras comorbilidades, más de 180, hay que abordar de por sí nutricionalmente a este paciente porque su riesgo obviamente va a ser mucho mayor. En aquellos pacientes con un tratamiento ambulatorio que ya tengan una insulinoterapia, es importante controlar las glucemias de este paciente manteniendo sus objetivos, porque si bien las guías nos dicen que es adecuado mantener una glucosa capilar entre 70 y 180, pero sabemos que la mayoría de los objetivos que los médicos determinan en los pacientes con diabetes va a ser entre unos 120 y 130 como objetivo, ¿no? Antes de comida. Entonces, lo que se permite es mantener este objetivo y también tratar de ir a la mano con las unidades de insulina que el médico prescriba para no provocar una hipoglicemia que podría complicar más aún el riesgo del paciente. ¿Qué dice la evidencia sobre el manejo nutricional? En pacientes hospitalizados que toleran la vía oral, primero hay que usarla. Siempre sabemos que la vía oral va a ser de una mejor absorción y aceptación del paciente, pero también estamos frente a un paciente que tiene una inapetencia, que la fiebre puede ser un obstáculo, pero es importante siempre priorizar la vía oral del paciente. Se debe administrar la alimentación de acuerdo a sus dosis de insulina preprandial y para eso es importante un adecuado control de glicemia capilar preprandial. En pacientes hospitalizados con una alimentación parenteral con un soporte un poquito más agresivo, lo mismo, deberemos administrar vía intravenosa la insulina o por bomba de infusión y controlar también el tipo de fórmulas que vamos a utilizar en estos pacientes a fin de evitar un mayor gasto calórico y estrés metabólico y pérdida de masa muscular, pero sin complicar su estado glicémico. Entonces, ¿cómo manejo al paciente ambulatorio? El objetivo va a ser controlar los niveles de glucosa y para esto vamos a apoyarnos del equipo entero. ¿Sí? Es importante evaluar cómo este paciente se está aplicando su insulina, si está haciéndolo de manera adecuada, si tiene un apoyo psicológico, incluso la familia también del paciente o también del equipo nutricional. Es importante que todos estos profesionales de la salud acompañen al paciente y que revisen cada uno de los puntos cómo están abordando. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque en un paciente que ya tenga diabetes pre-COVID, y que presente una mayor hiperglicemia por la enfermedad y sabemos que ya es un paciente con una predisposición inmunológica importante para cualquier complicación, debemos evaluar cómo se está aplicando la insulina, cuántas dosis de insulina se está poniendo, qué tipo de alimentación está llevando a fin de corregir cualquier error. Y en cuanto al manejo nutricional, pues pondremos mayor énfasis en el número de carbohidratos que daremos de acuerdo a las unidades de insulina que se va a administrar el paciente y también de acuerdo a los niveles de glucosa que esté presente. Es importante que las personas que viven con diabetes identifiquen el control, identifiquen incluso su meta, tengan muy claro la meta que desea el médico antes de cada comida y para esto es necesario tal vez un control más minucioso de su glucosa capilar antes de cada comida. Entonces, ¿qué nos dice? Pues la recomendación es que en aquel paciente no grave, ambulatorio, que tenga o no tenga diabetes, es importante
tener un programa de alimentación completo que controle los niveles de carbohidrato en la dieta, y en aquel paciente que pueda tener, que esté ya hospitalizado, lo mismo, ¿no? Vamos a controlar la glicemia muy de cerca, preprandial, y de acuerdo a los niveles de glucosa preprandial de este paciente, establecer cuántos gramos de carbohidratos será adecuado administrar de acuerdo a las unidades de insulina que voy a aplicar. Entonces, para eso, nuestra acción nutricional es iniciar un plan de alimentación siempre individualizado, ¿sí? Sabemos que los pacientes tengan o no tengan COVID, aquel paciente hiperglicémico, prediabetes o que ya curse una diabetes como tal, es un paciente que responde muy distinto frente a otro con la misma condición, por lo tanto, siempre vamos a individualizar el plan nutricional y vamos a darle, o si no, podemos darle seguimiento al plan nutricional que tiene, registrando si es que, evaluando si es que habría que hacer algún ajuste en el mismo. Pero se debe principalmente priorizar y enfatizar en que se reduzca el consumo de azúcares simples, refinados y de jugos y refrescos, y sobre todo, ¿por qué? Porque sabemos que este paciente con diabetes tiene claro que él no puede utilizar azúcares simples en su alimentación, como azúcar blanca, morena, panela, miel, refrescos y demás, pero en aquel paciente que no tenga diabetes, hay que educar en que se elimine este tipo de alimentos, porque sabemos que los azúcares simples de por sí van a ser proinflamatorios en el paciente. Y lo que tratamos en el tratamiento es de evitar aún más la inflamación. Entonces vamos a priorizar para que eso, para evitar esto, el consumo de verduras, ¿sí? Mejor si son verduras frescas, dependiendo, claro, el estado gastrointestinal del paciente. Si el paciente presenta, por ejemplo, diarreas, si cursa una sintomatología importante con diarreas, pues no le vamos a prescribir vegetales frescos, vamos a dar paso a los vegetales cocinados, pero sin dejar de darlos estos. ¿Por qué? Porque la fibra de estos nos van a ayudar tanto a reducir el nivel de glicemia en la sangre, como también el nivel de inflamación que está cursando el paciente. Entonces vamos a poner mucho énfasis en los cereales integrales, en las raciones de fruta que también nos aporten la fibra necesaria, pero aquí dependiendo, les he puesto aquí, dependiendo el paciente, porque también el aporte de fruta, si bien la fruta es muy sana, tiene mucha fibra, muchas vitaminas, muchos minerales, pero frente a un paciente hiperglicémico, descontrolado, inflamado, pues preferimos que este aporte de fibra tal vez venga de las verduras, de los cereales integrales, de los granos enteros, antes de la fruta, que también me aporta un nivel de glucosa, de fructosa, que pueda complicar aún más la situación. Entonces, si bien la guía nos dice 2 raciones de frutas en el día, esto vamos a hacerlo de acuerdo a cada paciente. Y priorizar el consumo de leguminosas. Nosotros aquí en nuestro país tenemos una excelente leguminosa, que es por ejemplo el chocho, que tiene un efecto hipoglicemiante importante, entonces también se podría incluir esto en la dieta del paciente para evitar este estadio. Como siempre, eliminar el consumo de alimentos procesados y refinados que pueden tener azúcares escondidos en su composición, y la ingesta adecuada de proteínas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las proteínas sabemos que no va a tener ninguna interacción con el nivel de glucosa en la sangre del paciente, pero también nos va a ayudar a evitar de que este paciente se desnutra, de que este paciente pierda mucha masa muscular debido a su catabolismo. Entonces es importante el consumo de leche, de huevos, de carnes magras y pescado. Y hace poco escuchaba pues un paciente que me decía, bueno, pero a mí el doctor me dijo que no debía tomar leche. Claro, depende también el tipo de leche. Ahora, debido al catabolismo que presenta el paciente, este va a perder mucha masa muscular, y la leche nos aporta una buena fuente de proteína. Lo importante es educarle al paciente en que el tipo de leche que va a consumir y sobre todo también el número de porciones adecuadas. La población en general está muy acostumbrada a tomar leche todos los días, cuando realmente esa no es la porción sana y recomendada para un adulto. Sabemos que el consumo de lácteos descremados, mejor aún si son hasta deslactosados, pues en un adulto será máximo 1 o 2 veces a la semana.
pero es importante que sí esté incluida en la dieta porque nos aporta una muy buena fuente de proteína para evitar la pérdida de masa muscular. Lo mismo que el huevo, que carnes magras. Y carnes magras, hay que poner mucho énfasis en el tema de que la gente piensa que carne magra es únicamente el pavo, pero no, carne magra, hablamos de un pollo, hablamos de un lomo de cerdo, ¿sí? El cerdo no lo contamos como una carne roja es la carne de res, la carne de cordero tal vez, pero ni siquiera esa porque es mucho más magra. Entonces, este tipo de carnes sí están adecuadas en el paciente, lo importante es ver cortes que no tengan mucha grasa. Y tratamos a este paciente hiperglicémico realmente como si ya tendría diabetes. Y realmente yo en todos mis pacientes, yo veo pacientes con diabetes, tengan o no tengan COVID, y yo siempre les digo a los pacientes que la dieta del paciente con diabetes, la dieta del paciente hiperglicémico, es la dieta que todo ser humano debería tener porque es la dieta más equilibrada. Y simplemente restringimos el consumo de azúcares simples, como les dije antes, blanca, morena, panela, miel y jugos, pero ningún grupo de alimento más. Entonces, no se trata de restringirle a este paciente, sino de educarle en cada grupo de alimento como yo deseo que consuma diariamente. Para esto es importante recomendar identificar los alimentos que contienen carbohidratos y los tipos de carbohidratos que contienen para que éste sepa cuál debe limitar su consumo, no abusar o controlar. Siempre priorizar el consumo de alimentos altos en fibra, como vimos antes, aquellos integrales o verduras, hortalizas y frutas. Administrar refrigerios de acuerdo al nivel de glucosa en sangre y al estado metabólico del paciente. Entonces, ¿cómo debemos tratar al paciente? Si ya tenemos un paciente que tiene diabetes, que tiene una insulinoterapia fuerte, establecida anteriormente, podremos tranquilamente manejarnos con un conteo de carbohidratos de acuerdo a su nivel de glucosa, a su tratamiento farmacológico que van a ver más adelante y con esto identificar la cantidad de carbohidratos, la cantidad de insulina que va a aplicarse el paciente. O simplemente también abordar una dieta en que tenga de 1 a 3 porciones de carbohidrato por comida principal, dependiendo los niveles de glucosa que tenga antes de cada comida. Como vimos en las primeras diapositivas, es importante el control preprandial de estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de identificar las fuentes de carbohidratos, los pacientes... muchos pacientes que tienen diabetes acuden a mi consulta y no tienen esto claro. Entonces, sea o no sea un paciente con diabetes, es importante identificar el tipo de... Perdón un ratito, pero por aquí están mis hijos de 4 patas peleándose. Es importante identificar los alimentos que contengan carbohidratos porque el paciente que tenga diabetes, él sabe que debe controlarse en harinas, pero tal vez no tiene presente, si nunca ha recibido una asesoría nutricional, él no tiene presente los otros grupos de alimentos que también pueden dar paso a una hiperglicemia. Imagínense en el caso de aquel paciente que no tenga diabetes y presente en su COVID una hiperglicemia, no va a tener idea de realmente el grupo de alimentos que tengan carbohidratos escondidos. Entonces, ¿cuáles son estos? Recordemos que los carbohidratos por sí solos son todos los cereales, todas las harinas, todos los granos y todos los tubérculos. Entonces, aquí es importante educarle al paciente y recordarle que no solo el pan es un carbohidrato, sino también será la chía, el amaranto, la yuca, el mote, el choclo, el frijol, el garbanzo, la avena, la quinoa, todos estos cereales, harinas, tubérculos van a ser fuentes de carbohidrato. Y no significa por esto que vamos a eliminarlos de la dieta, sino que vamos a controlar con mayor exactitud su porción. Por otro lado están las frutas. ¿Por qué? Porque las frutas van a tener una fuente de fructosa importante dentro de su composición y no por esto vamos a eliminar alguna fruta, ¿no? Es necesario consumir todas las frutas en su porción prudente, adecuada, incluso en su estado de maduración. Importante comentarle al paciente que mientras más, perdón, alguien tiene abierto el micrófono, si me ayudan cerrando, por favor.
Mientras más madura está la fruta, más contenido de azúcar va a tener, por lo tanto también la hiperglicemia va a aumentar. Es importante mencionarle al paciente que la fruta no la vamos a consumir en forma de jugo, sino únicamente en su forma fresca, lo más fresca posible y mejor aún en primeras horas de la mañana, en el desayuno y media mañana. Y también los lácteos son otra fuente importante de carbohidrato por su contenido de lactosa. Y recordarle al paciente que los lácteos son únicamente la leche y yogur, que el queso no es una fuente de lácteo, el queso es una fuente de proteína, por lo tanto, este no va a tener mayor influencia en el nivel de glucosa en la sangre. Recordarle al paciente que las proteínas, grasas y vegetales no influyen en los niveles de glucosa en la sangre, pero en este estadio de la enfermedad en el paciente COVID, poner mucho énfasis en aquel aporte de la proteína lo más magra posible, nada frita. Recuerden ustedes que todas las frituras, también la grasa saturada de por sí, va a ser proinflamatoria, entonces evitamos en el transcurso de esta enfermedad ese tipo de proteínas. Pero cuando queremos controlar el nivel de glucosa en la sangre en el paciente, nos vamos a coger de las proteínas, de las grasas y de los vegetales que no alteran en gran cantidad el nivel de glucosa en la sangre frente a los alimentos que sí contengan carbohidratos. En los vegetales hablamos de tanto vegetales crudos como frescos, ¿sí? Dependiendo el estado gastrointestinal del paciente, si esté presente diarrea, gases o demás, determinaremos si es mejor darle un vegetal fresco o un vegetal cocinado. Recordemos que los carbohidratos simples como el azúcar blanca, morena, panela o miel van a aportar energía inmediata, pero así como aportan energía inmediata, también su absorción y metabolismo va a ser mayor, por ende son aquellos que elevan más rápidamente el nivel de glucosa en la sangre. Entonces siempre pondremos mucho énfasis en aquellos alimentos, en aquellos carbohidratos complejos, donde su absorción es más lenta y nos permite evitar este pico hiperglicémico o hipoglicémico en el paciente. Como forma para recordarles, los carbohidratos simples tienen una absorción inmediata entre los 15 y 30 minutos frente a los carbohidratos complejos, que será entre 1 hora y hora y media. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia tanto en el paciente COVID como en el paciente con diabetes? Más o menos cuántos gramos de carbohidrato yo debo aportar para evitar esta hiperglicemia o tratar la hiperglicemia. Si el paciente está con una glicemia preprandial por encima de los objetivos establecidos por el paciente, me limitaré a dar entre 45 y máximo 50 gramos de carbohidrato por comida principal. Mientras que obviamente, si el paciente está glicémicamente estable y dentro del rango que el médico espera, podré darle entre 60 incluso hasta 65 gramos de carbohidrato por comida principal, dependiendo también el peso del paciente y el número de calorías. Cuando hablamos de los gramos de carbohidrato entre comidas, hablamos de lo importante dar entre 15 a 20 gramos de carbohidrato en refrigerios, y también los refrigerios sabremos que pueden no ser necesarios para todos los pacientes, ¿sí? El tema de los refrigerios también es individualizado, depende el peso, el nivel de glucosa del paciente, cuánto su sensibilidad frente a la insulina, es decir, si es que se aplica insulina, cuántas horas posterior el paciente baja rápidamente su nivel de glucosa, y entonces si eso no es necesario dar un refrigerio extra en estos pacientes. Pero como estamos abordando a un paciente hiperglicémico, muchas veces puede no ser necesario, o también en aquellos pacientes que son muy sensibles a la fibra, por ejemplo, podemos dar un refrigerio rico en fibra como un cereal integral o una fruta de bajo índice glicémico para ayudar a bajar el nivel de glucosa en la sangre.
Para educar al paciente frente a una hiperglicemia, tenga o no tenga diabetes, siempre es importante apoyarnos de herramientas educativas para mayor entendimiento del paciente, tener claro que el paciente tenga claro cuando nos referimos de tasa, media tasa y demás. Y esto yo pongo en todas las presentaciones porque realmente los pacientes, ni los médicos, ni ni incluso las mismas nutricionistas, me atrevería a decir, tienen claro cuáles son las porciones de la tasa, media tasa y demás, que en un paciente hiperglicémico que está cursando un COVID, sí es necesario poner mucho énfasis porque tienes que controlar muy minuciosamente el nivel de glucosa de este paciente y el nivel de carbohidrato que va a aportar. Entonces, recordarles únicamente que cuando hablamos de una taza, estamos hablando de esta taza que están viendo que estoy presionando aquí, que es una taza de 8 onzas, porque el jarrito que tiene el paciente puede tener 12 onzas, entonces puede sobrepasar los gramos de carbohidrato que están recomendando. Lo mismo de herramientas como las cucharitas, que nos permita tener una idea más clara en el paciente. O también indicarle que todos los grupos de alimentos son importantes en la dieta del paciente hiperglicémico o con diabetes, pero con una adecuada distribución del plato y de las porciones de carbohidrato que éste deba consumir. También para tratar de dar una dieta lo más amplia posible y que el paciente no se limite a un solo menú o no se aburra, podemos apoyarnos de la lista de intercambios de alimentos en donde nos indica los grupos de alimentos que poseen carbohidratos y cuál es la porción adecuada que nos va a aportar 15 gramos de carbohidrato por porción por esta medida, y así tratar de lograr cumplir entre los 45 y 65 gramos de carbohidratos que les dije anteriormente. Con estas listas de intercambios podremos lograr que el paciente cumpla los gramos de carbohidrato esperados por comida principal. Entonces tenemos los carbohidratos de por sí, los vegetales, los lácteos, cuántos gramos de carbohidrato nos aportan, las grasas, cuántos gramos de carbohidrato nos aportan, y también las frutas, dependiendo a la fruta, los gramos de carbohidrato y la porción para esos gramos de carbohidrato. ¿Qué pasa con aquel paciente hospitalizado? Exactamente lo mismo. El monitoreo en el ayuno para pacientes con hiperglicemia persistente con diagnóstico de diabetes es necesario, lo mismo que su administración de insulina basal o preprandial. También es necesario un control 2 horas después de haber consumido alimentos, incluso para ver si la fórmula establecida en estos pacientes es la adecuada. Elegir el tipo de la fórmula adecuada en el paciente de acuerdo al resto de comorbilidades que esté presente. En adultos, también muy importante controlar el tema de la hipoglicemia, porque si estamos abordando tanto con insulina como con un control dietario en el paciente, podemos correr el riesgo a que esté presente una hipoglicemia. Y por lo tanto, también debemos educar a la familia y al paciente en que una glucosa menor a 70 vamos a tomar correcciones, acciones adecuadas para evitar cualquier complicación. Entonces, lo que nos dice la guía, esta que he puesto aquí, es que en adultos se recomienda la ingesta de 20 gramos de carbohidrato simple, y después, pues, administrar unos de 9 a 10 gramos de acuerdo al peso del paciente en cuanto a carbohidrato complejo. Pero cuando tenemos un paciente, a mí me gusta mucho recordar el tema de la regla del 15-15-15, que nos permite dar 15 gramos de carbohidrato simple, esperar 15 minutos, ver que la glucosa ascienda y se encuentre entre 80 y 100, mejor aún si está por encima de 100. Si está por encima de 100, sabemos que el paciente va a estar estable, y en ese momento es importante dar un carbohidrato complejo que permita, el carbohidrato complejo, como les decía antes, es de menor absorción, de más lenta absorción, por lo tanto permite que el paciente también se estabilice de manera adecuada. Pero hay que recordarle esto a los pacientes, tengan o no tengan diabetes, porque la hipoglicemia mal abordada puede desencadenar 2-3 horas más tarde nuevamente una hipoglicemia o incluso una hiperglicemia mayor a la inicial. Entonces, hay que abordar adecuadamente a este tipo de pacientes. Y
se esté dentro de su manejo domiciliario u hospitalario, seguiremos el mismo régimen. En aquel paciente ambulatorio, para evitar esta hiperglicemia, para tratar en lo posible de controlar mejor los niveles de glucosa en la sangre, se ha demostrado que el ejercicio dentro de la terapia nutricional y del paciente COVID es adecuado, es necesario, permite un mejor manejo en el estrés en el paciente y también nos ayuda en la parte glicémica del paciente. Claro está que si el paciente presenta fiebre o presenta una glucosa por encima de 120, es mejor que no haga ejercicio en el momento, ¿sí? Entonces también para un ejercicio rutinario, un ejercicio, yo que sé, que tenga una rutina establecida de ejercicio para que él haga, es necesario que también se monitoree su nivel de glucosa. Pero en aquel paciente que esté estable nos ayuda a evitar una hiperglicemia y podemos hacer, por ejemplo, ejercicios que manejen su propio peso, como calistenia, ejercicios de yoga, ejercicios si tiene el paciente, si no tiene problemas respiratorios y el paciente está bastante activo y con poco dolor, incluso saltar soga, hacer sentadillas, hacer ejercicios funcionales, va a permitir un mejor control en el nivel de glucosa. Entonces, como forma general, hay que saber que el manejo nutricional del paciente siempre va a ser personalizado, que va a ir de la mano con el tratamiento farmacológico, que tengo entendido ya van a ver en unos pocos minutos con el doctor Acosta, y siempre se trata de abordar a este paciente hiperglicémico con COVID, al igual que el paciente con diabetes, dentro de un equipo multidisciplinario, con todo el equipo de profesionales, tener claros los objetivos del médico que quiere abordar, tener claro las unidades de insulina que vamos a utilizar en este paciente, el tipo de insulina que vamos a utilizar en este paciente para de esa manera emplear un buen manejo nutricional para este paciente sin complicaciones mayores a la hiperglicemia que presenta. Bueno, nos adelantamos bastante a la charla, creo que estamos dentro de una hora adelantados por lo que vi, y yo pues también ya acabé con mi presentación, creo que todos hemos calculado menos de una hora, pero bueno, eso les tenía presentes, no sé si tienen alguna duda o comentario. Muchas gracias por su presentación. Es una manera bastante importante de complementar la educación médica y pues, el tratamiento de nuestros pacientes es definitivamente fundamental la parte dietética y la nutrición. Vamos a responder un par de preguntas ya que tenemos tiempo para de largo todavía y esperar también que podamos tener nuestro siguiente expositor. Primera pregunta, refiere Daniel Miranda, ¿cuántas calorías diarias debería comer el paciente debería tomar o ingerir el paciente con hiperglicemia? ¿Tiene algún límite de calorías? Bueno, realmente no le podría decir como que el paciente con hiperglicemia necesitaría tal número de calorías, porque obviamente el requerimiento calórico del paciente va a ser de acuerdo a cada paciente, ¿no? Tenemos determinantes como el sexo, la talla, las patologías existentes y muchos factores para determinar el requerimiento calórico. Sin embargo, podemos emplear en un paciente con COVID hospitalizado, la fórmula de Harris-Benedict para ver el requerimiento calórico basal. Si este paciente cursa un COVID complicado, importante, deberemos multiplicar por un factor de actividad, no pensando en actividad, sino pensando en el gasto calórico que tiene este paciente por el estrés que está cursando como tal en su enfermedad. Pero yo hablaría que en un paciente en reposo que no quisiéramos que se desnutra y que tenga unos buenos niveles de glucosa en la sangre, entre 2.000 y 2.500 calorías sería un aporte adecuado en un adulto. Pero podría decirle esto como un dato general, sin embargo, va a depender de acuerdo al peso y el estado de cada paciente. Correcto. En ese sentido, pues los pacientes hospitalizados y bueno, en muchos hospitales realmente la nutrición es una barrera en ciertas ocasiones e incluso es un reto para nosotros los médicos, ya que los pacientes, primero por su estado general, muchas veces no logran cumplir con esos requerimientos nutricionales, ¿no? ¿Qué estrategias podrían implementar, sobre todo a nivel hospitalario, a nivel de zonas críticas, a nivel de áreas de especialización intermedia o de cuidados intensivos, por ejemplo,
para este tipo de pacientes, ¿qué consideraciones deberíamos tener con ellos? ¿En qué momento iniciar o retirar la nutrición en pacientes, por ejemplo, que están intubados, en pacientes que están críticos realmente? ¿Qué consideraciones tenemos con eso? Bueno, realmente los pacientes hospitalizados, COVID, es importante ver el tipo de complicaciones que tengan, pero sí no podemos dejar de dar su soporte nutricional adecuado por el gasto que tienen, ¿no? Sí, se ha visto que mientras más tarde empiezan la administración de una nutrición enteral o parenteral, es un paciente que incluso se puede complicar mucho más rápido debido a la poca ingesta calórica que tienen estos pacientes. Felizmente tenemos un montón de fórmulas adaptadas incluso al estado del paciente COVID que nos evitan un estado de hiperglicemia en el paciente, pero en todas las guías nos indica que no debemos demorarnos más de 24, 48 horas del estado, pueden estar en NPO 24, máximo 32 horas, pero no más, porque va a ser un paciente que se va a complicar aún mayor. Entonces, sí es necesario abordar. Yo sé que es un reto aquí enorme porque quienes manejan el estado nutricional, la parte nutricional de los pacientes en UCI, incluso son los mismos intensivistas, más no la nutricionista, más no existe, no tenemos lastimosamente en todos los centros de salud o hospitales un equipo de soporte nutricional adecuado, pero no deberíamos dejar pasar de las 24 a 32 horas que se decida tanto una vía enteral como parenteral en el paciente, y siempre tratando de evaluar cuál de las dos vías daremos en el paciente depende a su estado gastrointestinal y metabólico y estrés y demás del paciente. Perfecto. La última pregunta para terminar. Nos preguntan, ¿cuáles opciones puede usted proporcionarnos para evitar el consumo pues, habitual de carbohidratos? ¿Qué tipos de harinas diferentes podríamos consumir? ¿O snacks saludables? Realmente el paciente, y les comento que el paciente COVID o no COVID y con diabetes puede todos los tipos de carbohidratos, ¿sí? Incluso puede todos los tipos de harinas, hasta una misma harina refinada, hablamos de una pasta o un pan de panadería, el paciente no tiene ninguna restricción calórica o de algún producto como tal. Es importante, sí, garantizar que se cumpla con la porción adecuada para el paciente y para su nivel de glucosa. Si es que está dentro de un control de conteo de carbohidratos, simplemente medir la cantidad adecuada de la harina que le voy a proporcionar y es más que suficiente. Eso es algo que hay que romper en el concepto de la dieta del paciente con diabetes, porque caemos en eso y cuando vemos una glucosa un poquito más arriba de lo normal, nos asustamos y queremos eliminar todas las fuentes de carbohidrato en el paciente y resulta que incluso muchísimas veces se ha visto que los pacientes que quitan los carbohidratos por completo, su glucosa no es que se estabiliza de inmediato. Y entonces no hay ninguna restricción. Y de fuentes, por ejemplo, hablemos de un paciente ambulatorio, paciente en casa, snacks saludables. Este paciente, si tiene un buen control de glucosa, podría tanto frutas como galletas integrales, como chochos, como vegetales, como tostadas, como cualquier fuente de carbohidratos, siempre tenga claro la porción adecuada para él. Y en esto es importante educar a quien lo aborda, ¿no? Al nutricionista o al médico en las porciones y en las herramientas que les indiqué. Así es. Sin duda es muy importante este abordaje con los pacientes y sobre todo la educación. Estimada nutrióloga Ana Moreno, le agradecemos mucho por su presencia en este curso de actualización en patologías COVID. Estamos muy felices con su presentación y pues esperamos tenerla en una próxima ocasión junto a nosotros. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y claro, como siempre digo, todo el trabajo que una nutricionista haga debe ir de la mano con el trabajo del médico para poder empatar de manera adecuada el tratamiento del paciente. Muchas gracias. Que tengan una buena noche.